Lectura del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo hijo del Señor. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar, y su sola presencia es insufrible, porque lleva una vida distinta de las demás y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos y su gloria de tener por Padre a Dios. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Así discurren los malvados, pero se engañan, su malicia los ciega. No conocen los ocultos designios de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su memoria. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. El Señor no está lejos de sus fieles. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva al Señor la vida de su siervo, no morirán quienes en él esperan. El Señor no está lejos de sus fieles. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dice nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: con que me conocen a mí y saben de dónde vengo. Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz, y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le puso a echar mano, porque todavía no había llegado su hora.
Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Muy queridos hijos, solo una palabra sobre San Isidoro de Sevilla, que nos separa el tiempo de él ya casi 1600 años, 1500 años. Se preocupó no solo por vivir, por ser auténtico, en un momento difícil para la historia de España, sino que se interesó muchísimo en los concilios. Nosotros tendríamos que tener presente, a imitación de él, nuestro segundo sínodo diocesano reciente, que estamos aún intentando ponerlo en marcha y cuya primera gran evaluación estamos preparando. Porque si bien es cierto que la voz del Señor, la palabra del Señor, está en la Sagrada Escritura, es cierto. Si bien es cierto que la predicación de la Iglesia adecúa, interpreta la palabra del Señor para los momentos coyunturales en que viven las comunidades que escuchan, es cierto. También es cierto que en un concilio, no necesariamente ecuménico, o en un sínodo, no necesariamente provincial, la reflexión de la Iglesia, encarnada en un momento y en un lugar de la historia, ha encontrado lo que el Señor desea para esa porción del mundo, para esa porción de la Iglesia, y por lo tanto nos abre los caminos que nosotros deberíamos de seguir y tienen que ser nuestro soporte en nuestra reflexión y en nuestro quehacer. Para no andar perdido, nuestra expresión nicaragüense sería como papalote sin cola, andar más perdidos que el hijo del ímpetu. La claridad de Dios, de este Dios que hemos dicho que es cercano a nosotros, aunque tantas veces no lo sabemos reconocer, es cierto. Y tanto hay que decirlo también, ni los concilios ecuménicos, nosotros aún vivimos del último gran concilio ecuménico que hemos tenido, el Vaticano II, ni nuestro segundo concilio provincial que está vigente, o nuestro segundo sínodo diocesano, lo podemos, ninguno de ellos, endiosar. Es cierto, nos transmite lo que Dios desea en concreto para nosotros, pero al mismo tiempo se convierte en punto de partida para nuestra reflexión, para ir no solo profundizando, sino adelantándonos más a medida que pase el tiempo y van cambiando nuestras circunstancias concretas. ¿Qué de raro, pues, si eso es así? Que San Isidoro se ciñera mucho a los concilios, recogiera incluso la enseñanza que sirvió para muchísimas generaciones de España y de la formación, no inicial, pero sí en un periodo temprano de la Iglesia española. Y sigue siendo, para España, para el mundo, una referencia obligada. Si esto lo tenemos presente, ¿cómo no ver en la bellísima primera lectura de hoy, tomada del libro de Sabiduría, aquella reflexión que se hacía precisamente para educar a la clase dirigente,
para que cuando les tocase mandar, para que cuando les tocase gobernar, lo hicieran según el corazón de Dios. Qué de raro que también en nuestros días esto que hemos escuchado sea realidad. Hemos leído el libro de Sabiduría, el capítulo 2, el verso 1 y del 12 al 22. Los malvados, que los hay en todos los lugares, en todos los tiempos, y tal vez lo más dramático es que no son conscientes de que son malvados. Tantas veces no está esta conciencia de ser malvado, pero sí sienten que hay voces diferentes a las voces de ellos, formas de pensar distintos a las de ellos, incluso, ¿cómo no? Porque es una de las obligaciones de la dimensión profética, no solo de la Iglesia, sino de los que hemos sido bautizados, que compartimos esta faceta, esta realidad profética de Jesucristo. Y una de ellas es decir la verdad en nombre del Señor. Tener que decir las fallas de las personas y de las instituciones, sin ocultar las propias fallas de nuestra propia institución de la Iglesia. Decir la falla. Y decir la falla no es para avergonzar a nadie, ni para ponerla en la picota pública, sino para abrirle los ojos, la conciencia, y pueda realmente reconocer que está haciendo el mal, arrepentirse, convertirse, cambiar, y por eso inscribirse, digamos así, dentro de la salvación. Y cuántas veces, no solo en Nicaragua, sino en otros pueblos, tengo presente en este momento la última declaración de la Conferencia Episcopal Venezolana sobre la realidad de Venezuela. Cuántas veces está interpretada como que si fuera meramente política, como que si no reflejara la verdad, como que si hubiera intereses oscuros, todo esto para no poder ver mi realidad, para justificarme, no tener que arrepentirme, no tener que cambiar. Se acerca en nuestra patria al fin el esperado diálogo entre la Iglesia, Conferencia Episcopal, y el gobierno actual. El señor obispo nos decía a los sacerdotes de León en esta asamblea, primer martes de mes, esta semana, si hay algún tema que ustedes piensen que debamos tratar con los obispos, por favor háganmelo saber, decía el obispo, para presentarlo a la Conferencia Episcopal, para discernirlo como Iglesia y presentarlo a la Iglesia, perdón, al gobierno. Invitación que con gusto transmito a ustedes. Pero ver los males, lo que tendría que decir la Iglesia, tenemos que tener muchísimo cuidado, muchísimo, de no ser instrumentalizados por intereses que no son los de la nación. Más claro, ¿cuántos querrán del partido de gobierno que se diga que todo está bien? ¿O cuántos querrán de los partidos de oposición decir que todo está mal? ¿Y cuántos querrán que la Iglesia diga hay que poner a fulano o a mengano con la intencionalidad de quitar de voz para ponerme yo? Y la voz de la Iglesia tiene que ser reposada
meditada, porque es la voz de Dios que ilumina un momento coyuntural y abre los horizontes de por dónde se tiene que caminar. Que no falle, por lo menos, nuestra oración si alguien no siente que el Espíritu Santo le indica que tiene que proponer algún tema concreto. Y que no falte, desde luego, nuestro acompañamiento emocional, llamémosle así, a nuestros obispos. La tarea de decir la verdad, de ser transmisor de la voluntad de Dios en un momento coyuntural no es fácil. Y el demonio siempre aprovecha los entresijos, las rendijas, para aplicar precisamente su tentación. Que no falle nuestra oración, que no falle nuestro acompañamiento emocional. Nuestra fidelidad a la Iglesia, a nuestros pastores, tiene que ser una comunión no solo efectiva, sino también afectiva hasta la parte emocional. Son nuestros pastores, son los que hacen las veces de Jesucristo para nosotros. Por lo tanto, todo lo que algunas veces se me ha ocurrido de que si yo hubiese estado en tiempo de Jesús, o que Jesús viniera a mi ciudad, viniera a mi casa, yo le diría, saber que lo podemos hacer en la persona del señor obispo. Y ahí difícilmente exageraríamos. Pero al mismo tiempo tener presente, sigo leyendo, la bellísima primera lectura de hoy, peligrosísima primera lectura. Y los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente, tendámosle una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos, nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, aquí ley de Sagrada Escritura, nos reprende la falta contra los principios en que fuimos educados, los principios religiosos, en nuestro caso, principios católicos. Presume que conoce a Dios y se proclama a sí mismo Hijo de Dios. Esto se aplica a Jesucristo. Y este pasaje, escrito 300, 400 años antes del nacimiento de Jesucristo, en la persona de Jesucristo se hace realidad. Siguen diciendo los malvados, y ojalá nosotros no nos encontremos en este grupo, no por una escogencia, sino por alguna perversión de nuestra propia conciencia. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar, y su sola presencia es insufrible, porque lleva una vida distinta a los demás y su conducta es extraña. Extraña a la forma corrupta, a la forma pecaminosa en que viven tantos y tantos, y es posible que nosotros también tengamos una faceta de esto. Nos considera como monedas falsas y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos y se gloria de tener como Padre a Dios. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, y siguen discurriendo
dice el texto, equivocadamente los malvados. Ojalá que nosotros no estemos en este grupo, o que si lo estamos, nos demos cuenta para cambiar mientras es tiempo, para convertirnos. Y tantos hoy también nos dicen que lo que ocurre es que no existe la verdad, y por lo tanto hay que asumir como norma lo que se me ocurre individualmente, o lo que nos pongamos de común 3 o 4, o la mayoría, olvidándonos que Jesucristo es la verdad. Y permítanme citar, miren por dónde, nada sospechoso ni de clerical, a Carlos Marx en su tercera tesis contra Feuerbach. La realidad es independientemente de la conciencia que se tenga sobre ella. Y la verdad existe, parafraseo, independientemente de la conciencia que nosotros tengamos de la verdad. Y es posible que una persona o un grupo de personas, incluso Dios quiera que no ocurra, que la mayoría de un pueblo o la totalidad de un pueblo esté equivocado. El consenso incluso sobre ciertos temas no le da el valor de verdad. Padre, ¿qué está diciendo? Déjenme citar al Antiguo Testamento. Cuando Moisés subió al monte, después de su salida de Egipto, la mayor parte del pueblo, lo leíamos hace unos días esta semana, se hizo un becerro de oro, diciendo que ese becerro, ese ídolo, era el que los había sacado de Egipto. Y en el caminar por el desierto, el día de Masá en Meribá, una rebelión generalizada, y se habían puesto de acuerdo, y solo había una persona, Moisés, que transmitió no solo la verdad, sino la salvación de parte de Dios. Y estos peligros están no solo latentes, sino actuando en nuestra propia realidad. Otras veces el peligro es convertir en sensiblería nuestra fe, con una buena dosis de hedonismo. Si me siento bien, si me siento tranquilo, entonces lo acepto como parte de Dios. Pero si me siento mal, si me intranquiliza, lo rechazo como opuesto a Dios. Y aunque es cierto que este es un discernimiento válido inicial, también es cierto, así le digo a algunos, que Jesucristo no estaba gozando en la cruz. Y la pasión no fue una alegría para el Señor. Sin embargo, sabía que estaba cumpliendo con la voluntad de su Padre, y por su fidelidad de entrar no solo a la pasión, sino a la muerte, consciente y voluntariamente aceptada, rezamos en la misa, es lo que gana para nosotros la salvación, el perdón de nuestros pecados. Padre, y entonces déjenme citar a Pablo, que se refiere a la realidad cósmica, hoy se diría a la macrorealidad
que también podríamos aplicarlo a la microrealidad, a algún pasaje de mi propia historia. Sufrir y gemir como con dolores de parto. Sufrimiento, sí, pero sufrimiento que tantas veces se convierte en redentor, incluso para alumbrar al Salvador del mundo. Padre, ¿y entonces qué? Que no puedo absolutizar algún criterio aislado de discernimiento. Y tengo que sentir la urgencia, la necesidad de hacerme como niño, es decir, de no soltarme de la mano de la enseñanza de la Iglesia, en su totalidad. Así como cuando éramos pequeños nos insistía la mamá, las personas mayores, ahora son los médicos, cuando nos hicimos ya de tercera edad, tenemos que comer toda la comida, no solo el postre que nos puede gustar y ser golosito, hay que comer incluso aquellas cosas que como que no nos llaman tanto la atención, pero que necesita nuestro organismo para, cuando éramos pequeños, para crecer y formarnos sanos, cuando ya somos adultos, para conservarnos más tiempo en la salud. Tendríamos que decir más cosas de esta primera lectura. Saben que la palabra de Dios no se agota. Y si pasáramos al Evangelio, bellísimo Evangelio, el de hoy tomado de Juan, tenía que ser por lo simbólico, capítulo 7, versos del 1 al 2, el verso 10 y el 25 al 30. Jesús no quería andar libremente, y nos va a decir, no había llegado su hora. Este tema recurrente, esta expresión que tantas veces aparece en Juan, desde el primer signo, cuando Jesús le dice a su madre, no ha llegado mi hora. ¿Recuerdan? Bodas de Caná, el convertir el agua en vino. No ha llegado mi hora. Hoy nos dice, porque no había llegado su hora, andaba no cobardemente, pero sí prudentemente. No obstante, al llegar a Jerusalén, enseñaba con toda la libertad ciertamente de Hijo de Dios mismo. Esta libertad que también nos comunicó a nosotros cuando nos adopta en el sacramento del bautismo como hijos de Dios. Una libertad que tendríamos que tener, que no es temeridad, no es aquel que piensa que porque anda una medallita o porque anda una oración nada puede pasarle. No son amuletos, es la prudencia que no contradice a la coherencia, la prudencia para no incurrir en una tentación al propio Dios. Regresamos a las tentaciones. Si eres hijo de Dios, tírate desde aquí, porque está escrito en la Escritura que no va a dejar que tropiece tu pie. Tentación al Señor. Y algunas veces nosotros, sin plena conciencia, incurrimos en tentar a nuestro Dios pensando que no nos puede pasar nada. Y nosotros sí tantas veces nos arrojamos no del pináculo del templo, sino de donde estamos, sin rechazar la tentación, la prudencia. Y el murmullo de la gente, de esta gente que en otra ocasión Jesucristo dice,
me da pena. Andan como ovejas sin pastor. El preguntarse que cómo es posible, si lo quieren matar, anda libremente y enseña con toda libertad. En este buscar alguna causa se les ocurre incluso pensar si los dirigentes no se habrán convertido. Y Jesús asevera al final, sobre todo para los que piensan que ya se lo saben todo. Está bien que incurramos en eso cuando estamos chiquitos. Ya me lo sé todo, ya no puedo aprender más, ya me gradué de preescolar. Ya me lo sé todo, ya me estoy graduando de primaria. O cuando salimos de la educación media secundaria que llamamos, que pensamos que lo sabemos todo hasta que nos encontramos con la realidad de la educación técnica o de la universidad, cuando nos damos cuenta que aunque hemos aprendido, es más lo que nos hace falta por aprender. Y no digo cuando entramos incluso a las especialidades y nos damos cuenta que es más lo que nos hace falta por conocer que lo que conocemos. Si conocieran a Dios, tendrían presente, serían consecuentes con que ha enviado a Jesucristo. Si conociéramos a Dios y realmente supiéramos, no tendríamos ninguna duda de que la Iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo, presencia de Dios al servicio del hombre, en todos los ámbitos, dando la luz que viene de Dios, en todos los ámbitos. Si tuviera presente y creyera realmente en el Señor, mi vida comenzaría a reproducir espontáneamente lo más propio de Jesucristo, que no solo es la fidelidad a su Padre, sino la obediencia al Padre en todo. Obediente, nos dice la Escritura, hasta la muerte y muerte en cruz. Viernes de la cuarta semana de Cuaresma, una vez más la invitación a la conversión, a tener más que claro que no estamos convertidos del todo. En el rito del bautismo hay varias fórmulas que se pueden escoger para la renuncia, y en la forma grande, larga, nos hace ver renunciar a pensar o creer que ya estoy convertido de todo. Aún me hace falta conversión. Padre, pero he avanzado, sí, por la gracia del Señor. Pero todavía habría que creer, es posible, que sea más lo que me toque de recorrer que lo que he recorrido. Y si no, déjenme ayudarle con un pensamiento muy humano. Si ya estuviera del todo convertido, ya sería tiempo de pasar de este mundo al otro. Que sea por este espíritu de pervivencia, pensar que aún nos hace falta. Reitero, si realmente nos creyésemos, estuviéramos firmes, que estoy totalmente convertido, es sinónimo de decirle al Señor, ya llámame a tu lado, ya déjame morir en paz. También cuando decimos las cosas muy serias, no tenemos que perder de vista el humor. Y las cosas más serias, es posible que los seres humanos
solo las aceptemos cuando nos las digan con un poquito de broma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.